Hoy comenzamos rockeros, el Pauta Abierta, porque al final del programa no se pueden perder este video que está pero incombustible total, porque los Rolling Stones no pasan de moda, tienen 50 años de trayectoria, 60, no lo sé, pero siguen sonando como siempre. Grandes artistas, íconos del rock que van a poder disfrutar al final del programa el día de hoy, porque nos vamos ahora con los titulares. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta a través de TVUC de Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Hoy les estaremos contando respecto a una importante información para los estudiantes de nuestra región de la Araucanía, de todo el sur de Chile y del país, porque más de 63.000 estudiantes de acá en la región tienen que revisar su TNE. ¿Por qué? Se lo contamos en algunos minutos. Además, una buena noticia para más de 200 familias de nuestra región que por fin van a poder contar en sus casas con un elemento que es vital, el agua, que hasta ahora no podían tener en sus hogares, una APR que se va a concretar dentro de muy corto tiempo y que beneficia a 200 familias. Además, vamos a estar conversando con un destacadísimo investigador y académico que desde México viene hasta nuestra región de la Araucanía para hablarnos acerca de un tema muy contingente: la corrupción y los gobiernos locales. Quédese con nosotros, que aquí comenzamos el Pauta Abierta el día de hoy. Hace algunos días, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, inició la campaña Revisa tu Chip. ¿De qué se trata? Bueno, más de 63.000 estudiantes deben revisar su tarjeta nacional estudiantil, más conocida o popularmente conocida como la TNE, para uso en sistema de pago electrónico en el transporte público, en este caso de Temuco y Padre Las Casas. Se trata de un proceso clave antes del inicio del sistema de pago electrónico en la locomoción colectiva de Temuco y Padre Las Casas, medida anunciada esta semana por las autoridades. Los estudiantes van a tener que verificar que la TNE tenga el chip operativo, ya que va a ser el único medio, atención con esto, el único medio de pago electrónico desde el próximo año 2025. Así es que mucha atención, estudiantes y sus familias de Temuco y Padre Las Casas, que tienen que revisar su TNE. Francisca Gurto, nuestra colega, estuvo cuando las autoridades entregaron esta información y nos va a contar todo acerca de eso. Francisca. ¿Cómo estás? Así es, positivas noticias porque el sistema de pago tradicional en Temuco cambió y va a ser una forma nueva de pago completamente electrónica, donde estudiantes de establecimientos educacionales, de la educación superior y adultos mayores también podrán formar parte. Atrás quedó el sistema de pago tradicional, donde el estudiante o cualquier persona se subía a la micro y pagaba con su tarjeta TNE de manera física. Ahora solamente se va a poder pagar de forma electrónica, y esto a partir del próximo año 2025, el segundo semestre. Esta jornada estuvimos en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, donde estudiantes del establecimiento pudieron mostrar su tarjeta TNE, la parte delantera, para ver si este chip que permite pagar de forma electrónica estaba activo, estaba en buenas condiciones para poder comenzar a utilizarla de forma electrónica. Conversamos con autoridades regionales que estuvieron ahí presentes, representantes también, quienes nos dieron más detalles acerca de este nuevo sistema de pago, cuáles son sus beneficios y cuál es su impacto también en la región de la Araucanía, específicamente en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Escuchemos algunas de sus palabras. La idea es que cada estudiante pueda corroborar de que efectivamente el chip que está incorporado en la TNE, en la Tarjeta Nacional Estudiantil, esté operativo. En este sentido, en el caso de que la tarjeta no sea verificado, que no esté operativo el chip, va a tener que acceder al protocolo de reposición de la tarjeta. Es un aporte económico que nos ayuda también dentro de nuestro plan de reactivación educativa, hoy impulsado por el presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con la asistencia y la revinculación en nuestros establecimientos educacionales. ¿Cómo se vivió esta jornada en el Liceo Pablo Neruda de Temuco? Fueron 100 estudiantes aproximadamente quienes mostraron su pase escolar, la parte delantera en una máquina que les decía si su tarjeta estaba activa o no. Es total responsabilidad del estudiante poder cuidar su tarjeta TNE para poder comenzar a utilizar este pago electrónico a partir del próximo año del 2025. Recordar que la tarjeta TNE no se puede mojar, no se puede doblar, solo de esta forma, manteniendo cuidados y prevención, su chip va a estar completamente activo.
Recordar que el próximo año se va a comenzar a implementar esta nueva forma, este nuevo método de pago en el transporte de Temuco y la comuna de Padre Las Casas. Va a ir de forma progresiva este sistema donde esta campaña se instala físicamente en colegios, en universidades, para poder revisar los chips de los estudiantes y ver si están completamente activos. Conocimos un poco más acerca de cuáles son los beneficios en cuanto a seguridad con respecto a esta nueva tarjeta electrónica, este nuevo método de pago que llega a Temuco y a la comuna de Padre Las Casas, cómo impacta a tanto a los conductores como también a los estudiantes. Y por eso quiero que pasemos a escuchar algunas de las palabras de autoridades regionales que nos comentaron cuáles son los beneficios para que se eviten venta y compras de bases completamente falsos que estaban perjudicando la seguridad tanto de conductores como también de pasajeros de las micros. Escuchemos algunas de sus reacciones. Algo que habían solicitado los conductores hace mucho tiempo. Es un programa que no tan solo le genera seguridad a la ciudadanía, sino que además seguridad a los conductores, ya que sacamos los dineros al interior del bus y generamos, hoy día pagamos solamente con un pago electrónico y además tanto los adultos mayores como los jóvenes estudiantes van a poder tener la identificación dentro de la tarjeta. Bueno, una campaña que ya comenzó, que va a estar durante noviembre y diciembre en Temuco y Padre Las Casas. Se va a hacer la realización de diferentes puntos presenciales donde estudiantes y pasajeros, adultos mayores, van a poder verificar si su chip se puede utilizar, si no se puede utilizar. De esta forma avanzamos hacia un próximo año donde ya se acabó el sistema tradicional de pago y las personas van a poder utilizar su pase de forma electrónica, pasando directamente su tarjeta por la máquina, evitando también así un sistema inseguro donde micreros muchas veces eran asaltados. Ahora es completamente seguro también evitar que pases falsos puedan circular por las comunas de Temuco, Padre Las Casas. Este sistema no había estado implementado anteriormente y llegó a Temuco y a Padre Las Casas para quedarse, un sistema innovador, tecnológico, electrónico, donde es mucho más fácil y rápido poder transportarse en estas comunas. Escuchemos algunos de los detalles con respecto a cómo se va a llevar a cabo esto, cuáles son los pasos a seguir para recargar esta tarjeta, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los requisitos, cómo se debe conseguir también este chip si está en mal estado y no lo tenemos. Es importante escuchar todos estos detalles para poder transportarnos a partir del próximo año de forma segura y rápida. Escuchemos algunas de las reacciones de las autoridades que estuvieron ahí presentes, representantes también, que nos dieron más detalles acerca de esta nueva implementación de la tarjeta TNE que llega a Temuco y Padre Las Casas. Escuchemos. Los invitamos también después a visitar nuestros canales. Van a poder recargar su tarjeta en los 297 puntos físicos que van a estar disponibles, o también pueden recargar vía página web con el número de folio. El hecho de que saquen la lapicera de las cajas nos da mayor seguridad, va a dar seguridad tanto para el pasajero como para los trabajadores. Vamos a dedicarnos solamente a la conducción. Se va a terminar el hecho del contacto que va a tener el estudiante con el conductor, solamente van a vipiar, entonces eso es un avance enorme. Bueno, detalles importantes que tenemos que recordar para comenzar a utilizar esta tarjeta que se va a implementar a partir del segundo semestre del próximo año 2025. ¿Cómo va a ser la forma de pago? Van a haber diferentes puntos presenciales en la ciudad de Temuco, de Padre Las Casas, para que los estudiantes se puedan dirigir y recargar su tarjeta con un monto mínimo de 2.000 pesos. Y si no, lo pueden hacer también a partir de la aplicación que va a tener esta empresa BPay, para que puedan colocar sus datos, su root, su nombre y recargar esta tarjeta para poder movilizarse de forma segura, de forma rápida, con un sistema tradicional que ya terminó, porque llega la innovación y la tecnología, el transporte electrónico a la ciudad de Temuco, que se va a implementar en micros para pasajeros adultos mayores, estudiantes de enseñanza media, educación superior, para que puedan movilizarse de forma rápida, de forma segura
y recordar además que este pase aún no se implementa, que se está haciendo un proceso progresivo para poder también que toda la comunidad de Temuco y Padre Las Casas de a poco vayan activando su chip. Por lo tanto, van a estar en diferentes puntos de Temuco la empresa Vipay, que va a verificar si su chip está activo o no. Así que estaremos muy atentos a lo que ocurra el próximo año en Temuco, el segundo semestre, con esta nueva implementación de transporte completamente electrónico, rápido y seguro. Muchas gracias por la información, Francisca. Ya lo saben entonces, 63.000 estudiantes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas tienen que revisar su TNE para saber si está habilitado el chip que les va a permitir pagar la locomoción pública desde el próximo año 2025. Así que es una medida clave que, si los jóvenes no están viendo el programa, pero sus papás sí, tienen que pedirles que revisen su TNI. Cualquier información, por cierto, en las redes sociales de Junaed van a poder encontrar más detalles. Con esto nos vamos al corte y ya seguimos aquí en Pauta Abierta. En la comuna de Nueva Imperial y con representantes del gobierno local y también del gobierno regional, se llevó a cabo un importante hito hace poquitos días acá en nuestra región de la Araucanía. La Seremi de Desarrollo Social, Mariela Huipán, entregó a los dirigentes y a cientos de vecinos del sector Chivilcoyán la recomendación satisfactoria RS, conocida popularmente estas siglas, del proyecto de agua potable rural que va a beneficiar a 235 familias del territorio, calculando una inversión superior a los, atención con esto, 6.480 millones de pesos. Así lo comunicó la Seremi Huipán, quien sostuvo que la necesidad de agua es uno de los problemas latentes en nuestra región de la Araucanía y es parte de lo que se está trabajando como Ministerio de Desarrollo Social mancomunadamente con otras instituciones. Un trabajo que están desarrollando desde hace varios años y que va a permitir que más de 200 familias tengan acceso al anhelado servicio de agua potable, en este caso agua potable rural. Tenemos las impresiones de la Seremi de Desarrollo Social, también de uno de los beneficiarios, ¿no?, representando a todos los vecinos de estas más de 200 familias y además a uno de los encargados de la unidad de agua del municipio de la comuna, que en este caso ha sido la beneficiada con más de 6.000 millones de pesos que fueron o que recibieron la recomendación satisfactoria, lo que va a permitir ahora acceder al financiamiento y posterior ejecución. Vamos a escuchar a estos representantes de los distintos sectores que estuvieron presentes en este encuentro. El proyecto cuenta con una recomendación satisfactoria a un RS. ¿Qué significa esto? Que el proyecto fue aprobado, que el proyecto hoy en día existe y que el proyecto puede continuar la vida para que finalmente puedan ejecutar las obras y contar con el financiamiento que ha sido tan anhelado durante tantos años por las familias, por personas mayores. Es un sector donde no llega ninguna PR. Hay camiones aljibe que vienen a dejar agüita a los vecinos. Hay abastos de agua potable, pozos profundos, que se han secado producto de que cumplieron su vida útil. Entendemos que tampoco esas son soluciones viables o dignas para los vecinos. Creo que la gente lo entendió así y eso mismo nos da la fuerza, como decía, para continuar con esto hasta que algún día podamos inaugurar con el agüita corriendo en la llave de cada casa de los usuarios. Bueno, la verdad es que ha sido un largo trabajo para poder llegar a esto, pero fue como de sorpresa.
importante señalar que con esta recomendación satisfactoria ya aprobada, lo que viene ahora para que el proyecto pueda ser una realidad en el corto plazo, primero es la fase de financiamiento y luego la licitación y ejecución, pero avanza decididamente, se dispone de los fondos y esto va a significar que esperamos, ¿no?, en un mediano plazo más de 200 familias de nuestra región puedan acceder a este servicio que es fundamental. El acceso al agua debería ser un derecho para todas y todos los ciudadanos de nuestro territorio. Nos vamos a la pausa, seguimos en Pauta Abierta. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique a través de la señal 61 de Telsur, también en el Gran Temuco y para las casas a través de la señal 50 y para todo Chile y el mundo en el streaming en tvuct.cl. Estamos con un invitado muy especial que nos visita desde México, ni más ni menos. Estuvo el año pasado con nosotros en Mesa Informativa y hoy día está aquí en Pauta Abierta. Me refiero a don Oliver Mesa, quien le damos la bienvenida, investigador, escritor también, profesor investigador en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en México. Oliver, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, le hemos invitado porque está en el proceso de lanzamiento de un libro del que ya vamos a estar conversando, que tiene una temática que hoy por hoy pareciera muy relevante y también muy contingente, que tiene que ver con los gobiernos subnacionales y la corrupción. Un hecho que no deja indiferente a nadie y que además pareciera que está permeando cada día más los gobiernos, tanto nacionales como locales, ¿no? Sí, es un tema que es muy importante hoy en día. Yo creo que en la medida en la que nosotros nos damos cuenta cómo funciona el gobierno y nos damos cuenta también el tipo de servicios que nos ofrecen, eso nos pone muy, muy enfrente sobre lo que el gobierno hace y nos hace preocuparnos sobre cómo lo hace, ¿no? Ajá. Hoy día, en distintos puntos de nuestro país, llevando el escenario a Chile, aun cuando el trabajo que ustedes han desarrollado es latinoamericano, ¿no? Entiendo que tiene una mirada más bien de conjunto, no es un tema enfocado solamente en México, en donde además uno desde el sur del mundo ve noticias permanentemente acerca de actos de corrupción, donde el narcotráfico pareciera permear distintos niveles, ¿no?, de la sociedad mexicana. ¿Es así? Sí, así es. Ahorita México es un caso particular porque se está, experimentando mucha violencia por un lado, pero también se está experimentando una captura importante de los órganos de gobierno por parte de organismos como el narcotráfico, como crimen organizado. Pero no solamente crimen organizado, sino también otro tipo de grupos que tienen interés en modificar la manera en la que el gobierno trabaja para tener beneficios privados. Y el trabajo esa mirada del qué podría hacerse para que este rumbo se enmendara, Oliver. ¿Qué alternativas hay cuando pareciera de pronto a ratos que la batalla está un poco perdida? Sí, es una excelente pregunta porque yo creo que ya tenemos muchos años diseñando, identificando política anticorrupción, pero en lugares como México, y yo me atrevería a decir otros lugares como en niveles subnacional de Chile, por ejemplo, nivel subnacional de Brasil, Puerto Rico, donde también hicimos trabajo de campo, pero muchos otros lugares en América Latina a nivel subnacional, lo que podemos observar es un fenómeno muy distinto al que normalmente creemos entender. Te voy a dar un ejemplo, por favor. Cuando hablamos de corrupción, generalmente estamos pensando en que alguien le da dinero a alguien para que deje de hacer algo o para que haga algo.
y queremos que eso beneficie o nos beneficie de alguna manera, o que si llega un policía que, es decir, hacerlo que voltee para otro lado, o si queremos llevar a cabo un trámite, damos dinero para acelerarlo, ¿no? Hay muchos tipos de corrupción. Esos dos ejemplos que te di Como los típicos que uno asociaría con eso. son los típicos y son los que generalmente llegan primero a la cabeza, pero eso tiene implicaciones porque también son los que más se miden. Entonces, cuando tenemos mediciones de corrupción, medimos sobre todo ese tipo de incidencia. En lugares donde ese tipo de actos es la excepción, ese indicador es correcto. Ese indicador mide lo que queremos que mida, mide la corrupción. Pero en lugares donde la corrupción es un poco más sistémica, donde ya no solamente es el individuo abajo haciendo negocios, donde hay una red, que puede ser crimen organizado, pero puede ser también una red de funcionarios que están haciendo extorsión a la ciudadanía. En esos otros lugares, ese indicador ya no mide lo que quieres medir. Ese es el desde. Es el síntoma, no es el problema. Entonces, mucha de nuestra política anticorrupción ha estado hecha para atender ese tipo de corrupción donde en algunos lugares es el problema y en otros lugares es el síntoma. Entonces, es como cuando uno está enfermo de algo y le duele la cabeza, ¿no? Le vas a dar una aspirina, le vas a dar una pastilla para que se quite el dolor, pero no está resolviendo el problema. Y evidentemente vuelve a surgir de alguna otra manera. Eso es lo que está pasando ahorita con nuestras políticas anticorrupción. Están atendiendo un fenómeno distinto. Y en ese sentido, ¿hay una mirada de poder cambiar estas políticas públicas o de enmendar el rumbo? Porque ha habido, como señalaba, muchos años de estudiar el caso, de proponer este tipo de políticas públicas, pero pareciera que no están apuntando en la dirección correcta. Y en la medida que también avanza el tiempo, pasan los años, se hacen propuestas, también el crimen organizado evoluciona con el tiempo, con las estrategias, echa la ley, echa la trampa. Sí, es correcto. Bueno, precisamente ese es el caso, ¿no? Si tú estás atendiendo síntomas, estos grupos entienden dónde es donde están fallando y entonces modifican las estrategias y de tal forma que tus números de corrupción podrían bajar. Pero en realidad no está pasando nada distinto, solamente se está llevando a cabo las cosas de manera distinta, ¿no? En otro lugar, de manera escondida, en fin, eso siempre está pasando. Es difícil, honestamente, es algo donde la investigación todavía tiene que abundar un poco más. Es difícil decir cómo vamos a atacar la corrupción cuando es un poco más sistémica. Pero hay ejemplos que podrían servir, ¿no? Que tiene que ver con pensar un poquito las cosas de manera más global, más integral. La parte principal en lugares donde la corrupción se ha vuelto la regla es en la impunidad. Esa es la parte principal. Si no hay consecuencia de los actos, aun cuando identifiquen los actos, estos van a seguir y a seguir. Y lo peor de todo es que otros actores que no usaban esa estrategia la van a comenzar a seguir. Dado que no hay ninguna responsabilidad. Exactamente, no hay consecuencia, entonces lo vamos a llevar a cabo. Cuando comentas que en distintos países de Latinoamérica ocurren situaciones similares, ¿existe para esto también algún elemento que sea transversal a la hora de responder a esta creciente necesidad de tener mayores políticas anticorrupción? Sí, mira, yo creo que de manera transversal, cada uno de los lugares, digamos, no hay una política específica o una bala de plata, ¿no? Eso sí es muy contextual. Lo que sí hay es la posibilidad de mirar en algo que es muy importante para evitar ese tipo de problemas o para disminuirlo al mínimo, que son los famosos balances y contrapesos. Mira, cuando hay corrupción sistémica, organizacional y esta se mantiene con el tiempo, quiere decir que hay una parte de gobierno que no está funcionando porque ha sido capturada también por esa red. Esa otra parte de gobierno es la que se encarga de vigilar, de supervisar, de levantar una bandera cuando está viendo algo. Hay muchas cosas a nivel municipal y a nivel estadual también. Por ejemplo, órganos de control interno, auditorías superiores, estatales o federales, oficinas de fiscalización o policía especializada, ¿no? Ese tipo de órganos
son muy importantes y son determinantes. Cuando no son autónomos es cuando fueron capturados por la red misma que no les permite trabajar, o cuando la misma red les está quitando recursos y no tienen capacidades. Entonces, una cosa transversal es mirar a los balances y contrapesos. Eso a nivel técnico, pero a nivel político también. En esta mirada, ¿no?, de conjunto, el rol de los gobiernos locales, del municipio. Hoy día, por ejemplo, en Chile tenemos gobernaciones regionales elegidas popularmente por primera vez, o ya estamos entrando al segundo periodo, y eso también supone una asignación altísima de recursos. Tenemos casos en la propia región de la Araucanía, seguramente está al tanto, donde se han traspasado fondos de manera, hoy día en investigación, pero de manera aparentemente irregular a fundaciones que han sido creadas con estos fines. Una técnica que no es novedosa, que seguramente ocurre en muchos lugares y que ha ocurrido también históricamente, pero que hoy día está en el foco de las investigaciones, de la corrupción, y que tiene a altísimas autoridades en vilo en esta temática, en un escenario o en un rol que es nuevo. Entonces, acaban de crear este rol y ya hay casos de corrupción en esto. Sí, y era previsible. Era previsible que cuando tú creas un órgano que tiene más poder y más recursos, también tienes más grupos de interés que van a estar interesados en ese órgano. Te voy a dar el ejemplo del municipio mexicano. Hace 30 años el municipio mexicano no tenía atribuciones legales definidas y no tenía dinero. Entonces nadie lo veía. Cuando comenzaron a tener dinero y atribuciones, entonces tienes a los grupos muy interesados en incidir en el gobierno municipal, no necesariamente legalmente, ¿claro? Y ahí es cuando tienes que poner atención. Es normal, cada vez que a un órgano le vas a dar poder, a ese órgano le tienes que dar poder y sus contrapesos. O sea, tiene que ir de la mano. Si no va de la mano, la corrupción se va a comenzar a difuminar. Y esa lógica que también se ha visto en los últimos años en Chile, que entiendo que en México es una situación que lleva décadas, que tiene que ver con poner a agentes que son financiados por organizaciones en posiciones de poder para controlarlos básicamente, y también controlar políticas de Estado, leyes, etc. Eso ha avanzado, me imagino, en México porque ha crecido también los actos de corrupción. Pero ¿cómo es la mirada en el resto de Latinoamérica, o si hay algunos casos en específicos que le llamen particularmente la atención? Mira, eso es un fenómeno muy normal. Se da en todos lados del mundo, donde tienes organismos que están interesados en hacer que el gobierno haga lo que el organismo hace, ¿no? Y lo pueden hacer de muchas formas. Hay formas legales y hay formas ilegales, ¿no? Porque cada regulación es distinta. Primero hay que preguntarse si la regulación en el lugar permite que eso ocurra. Si lo permite, entonces lo regula, y hay otro tipo de procedimientos que permiten, digamos, mayor apertura, transparencia, democratización, la oportunidad de otros de opinar cosas contrarias, ¿no? Pero si no está regulado, si no está legalizado, entonces básicamente tienes un escenario de la selva. Tierra de nadie. O el más fuerte es el que manda, Claro. ¿no? Y entonces ahí sí, y la pregunta es, el más fuerte es el que manda, pero además manda para sí mismo, ¿no? Claro. Soy una inmobiliaria, compré un terreno muy grande por algún lugar, entonces yo meto a funcionarios que van a ser afines a mí para que hagan la planeación para ese lado en lugar de otro lugar. Un caso emblemático en Chile es la ley de pesca, por ejemplo, que fue hecha por las empresas pesqueras, un traje a la medida, literalmente dictada a un parlamentario, y cosa que fue evidenciada y condenada, y que da cuenta un poco de lo que usted está señalando hoy día. Eso muchas veces no queda en evidencia, y probablemente hay otros casos que están pasando. ¿Cómo frenados? ¿Cómo limitados? No, más bien tiene que ser regulado. Tiene que ser regulado, tiene que ser transparente, tiene que ser abierto, y tiene que tener oportunidad de que los beneficiarios o los afectados participen en este proceso. Mira, al final de cuentas se trata de un proceso de creación de política pública, ¿no? Y la política pública, en principio, desde el Estado, tiene que tener fines públicos. Entonces, si tenemos esta injerencia, es normal, es natural, todo el mundo la va a querer tener. La pregunta es, ¿esa injerencia es un cheque en blanco? ¿No? Si es un cheque en blanco, entonces tendríamos que estar preguntándonos qué nos hace falta para que no sea así.
Y cuando uno señala esto, que hay órganos detrás o agentes, ¿no?, que quieren infiltrar el gobierno, no estamos hablando necesariamente del narcotráfico, hablamos de empresarios, hablamos de conglomerados, de instituciones que quieren infiltrarse para obtener beneficios. Muchas veces se asocia la corrupción o en México con el narcotráfico, que me imagino que tiene que tener una alta injerencia, pero también hay grandes empresas, hay grandes capitales, incluso internacionales, que buscan los recursos, ¿no? Y a nivel local es un poco más complicado, porque a nivel nacional los medios grandes están ahí y están viendo. A nivel local son menos medios los que están viendo. Y en algunos lugares los medios no tienen capacidad de cubrir todas las cosas que están ocurriendo. Entonces a nivel local es mucho más fácil que ese tipo de cosas puedan surgir sin que tenga consecuencias. Además, los medios locales muchas veces son controlados por los propios intereses y otras veces también son acallados, lo que lamentablemente pasa muchísimo en México. Sí, es correcto. Yo creo que es un tema de los medios son uno de los principales instrumentos para combatir corrupción sistémica. De hecho, cuando no tenemos más alternativa, cuando la corrupción está tan arraigada en todo el gobierno, los únicos, digamos, agentes que pueden hacer algo son medios y ciudadanía. No hay más. Podría ser otros niveles, ¿no? También el estadual o el federal, bueno, en este caso el gobierno central, pero pues muchas veces la línea partidista, ¿no?, va a evitar que algo ocurra y entonces se mete un poco en la política, pero son agentes muy importantes. En ese sentido, y entrando de lleno al libro que ha estado presentando acá en la región de la Araucanía, que se llama The Structure of Systemic Corruption, ¿no?, en el centro de las políticas públicas, un trabajo que ha desarrollado a nivel latinoamericano, el que lo conversábamos al comienzo. Incluso uno de los capítulos fue escrito por un académico destacado de la Universidad Católica de Temuco, don Emilio Moya. Están presentando este libro acá en la región. Cuéntenos un poquito más de qué trata, aunque ya hemos hecho un poco de spoiler del tema. Claro, con mucho gusto. El libro tiene ese nombre y esperamos pronto sacar una versión en español, que es básicamente pregunta cuál es la estructura de la corrupción sistémica, cómo la podemos ver, porque nos hemos dado cuenta que no la vamos a ver con los pequeños actos que vemos allá afuera. Hay una estructura ahí y eso es lo que identificamos en el libro. Básicamente, ¿qué hacemos? Es un libro que tiene ya 5 años de investigación en diferentes lugares, comenzó en México, y lo que observamos es que en la mayoría de los lugares donde hay corrupción sistémica hay 4 cosas. Uno es una red de personas. La corrupción sistémica no se hace por una persona, por un oficial, es una red generalmente, y esa red hay que conocerla, ¿no? ¿Qué tan alta es? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué tan amplia es? Hay redes por la política pública que se queda en la élite, ¿no? Compras gubernamentales, por ejemplo. O algún tipo de licitación, ¿no? Es una red pequeña y muy, digamos, de cuello blanco. De alto vuelo. Alto vuelo. Pero hay otras redes que implican una extracción mucho más amplia. Esas son redes un poco más amplias, más grandes, más numerosas. Entonces, número 1, siempre hay una red, ¿no? ¿Cuál es? Número 2, hay mecanismos en esa red para hacer que los miembros hagan 2 cosas. Se mantengan silenciados, o sea, no vayan a denunciar su propia red, número 1. Y la otra es mantenerlos interesados en la red, que puede ser coercitiva o no coercitiva. O sea, puede ser, participa en la red, vas a ganar. O puede ser, como en lugares los vimos, participas en la red o te vas, ¿verdad? Entonces, hay mecanismos que existen para mantener la cohesión de la red. Eso es importante. Entonces, hay que preguntarnos cuáles son y qué los propicia, ¿no? Hay lugares donde el área de recursos humanos, por ejemplo, es muy débil, y eso propicia que esos mecanismos existan, ¿no? Están los individuos sujetos a los jefes de las redes. Claro. Entonces, número 1, red. Número 2, mecanismos para tenerlo en cohesión. Número 3, opacidad, falta de transparencia, ambigüedad en las leyes. Eso es un caldo de cultivo para la discreción y para el margen. Y número 4 es lo que mencionaba al principio, balances y contrapesos debilitados. Si tienes esas 4 cosas, es como la receta para corrupción sistémica. Y entonces nos tenemos que preguntar, en nuestra localidad, en nuestro gobierno, ¿cuál es el diagnóstico de esas 4 cosas?
Ahí hay unas claves que son bien interesantes, lo decía también al comienzo de la conversación. El rol aquí, comentaba que el rol de los medios de comunicación es muy relevante, pero el rol de la ciudadanía, muchas veces las personas dicen, ¿qué puedo hacer yo Correcto. para que esto ocurra? Yo no puedo hacer nada y finalmente van eternalizando una situación en donde tal vez los primeros fiscalizadores son la propia ciudadanía. Entiendo que en estas grandes redes no es fácil, pero creo entender que hay un elemento clave ahí también, ¿no? Lo hay, es muy clave. La ciudadanía y sus creencias es uno de los balances contrapesos que puede ser muy debilitado, ¿no? Si a la ciudadanía la acostumbramos a que tiene que soltar un dinero o que tiene que acceder a ciertas cosas, estamos básicamente en el paraíso si fuéramos nosotros esa corrupción. Pero si la ciudadanía se mantiene un poco resiliente y cuando vienen elecciones, por ejemplo, toma una decisión en lugar de otra, esa es la última arma ciudadana. Eso es actuando individual. Pero también hay formas de actuar organizada, ¿no? Hay organismos de la sociedad civil, hay grupos vecinales que pudieran también hacer frente de manera colectiva. Pero, ojo, el tema de la corrupción sistémica es muy difícil atacarlo de manera individual. Muchas veces no tenemos de otra más que participar en esa red porque de otra forma no tendríamos algún tipo de servicio. Y algo que sí es muy importante señalar es que en este libro nosotros nos separamos del juicio moral que hagamos a las personas cuando participan, porque esto es algo sistémico. Esto es una cosa que está más allá del individuo. Está entrelazado en los distintos estratos, ¿no? de la sociedad. Es arraigado en la sociedad, pero la sociedad puede trabajarlo sobre todo de manera colectiva o sobre todo de manera organizada. Individualmente es muy complicado. En ese sentido, siempre hay una esperanza, ¿no? Una luz de esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor, de que se puede combatir la corrupción. Mira, la ciudadanía tiene que exigirle a su gobierno transparencia siempre, tiene que exigirle acceso a la información siempre, tiene que estar muy atento a quién va a brindar esos servicios, tiene que ser un grupo autónomo, una organización autónoma, por ejemplo. La ciudadanía tiene que exigir que el gobierno rinda cuentas, tiene que exigir que haya órganos supervisores. Esas cosas son las que la ciudadanía tiene que exigir, de tal forma que se vuelvan banderitas políticas para nuestros candidatos y candidatas. Entonces, cuando vayan a hacer su promoción electoral, pues por lo menos que sepan que la ciudadanía va a ver muy bien si este tipo de políticas van a ser parte de su cartera o de su agenda. Entonces eso se podría hacer. Excelente. Oliver, se nos fue el tiempo, muy agradecido de esta grata conversación, muy interesante además, la invitación está hecha, el libro está ya en medios digitales, en Amazon lo pueden encontrar, pronto probablemente estará ya en papel en las librerías de nuestro país, aun cuando es una distribución internacional. Sí, es correcto. Muchas gracias, Oliver. Quedan todos invitados entonces a conocer un poco más de Structure of the Systemic Corruption en Amazon lo pueden encontrar y por supuesto agradecidos de la visita de Oliver Mesa, autor académico, investigador desde México aquí a la región de la Araucanía. Nos vamos a la pausa, seguimos en Pauta Libre. Muy bien, ya estamos de vuelta luego de esta interesante entrevista con Oliver Mesa, un investigador destacado, académico, además escritor, autor de publicaciones relacionadas a los gobiernos locales y
corrupción, que además cada día lamentablemente cobran más sentido en Latinoamérica. Cerramos el programa del día de hoy con buena música, agradeciendo siempre su preferencia, su sintonía. Le invitamos a que siga con la programación 24/7 de TVUCT Araucanía. Estamos en el canal 61 en Telsur, desde Talca y hasta Coyhaique. Estamos en el canal 50 en señal abierta para el Gran Temuco y Padre Las Casas. Estamos en streaming en tvuct.cl y en YouTube, donde encuentra este y todos nuestros programas, youtube.com/TVUCT, o nos busca directamente como TVUCT y va a encontrar todos nuestros programas. Queremos agradecerle especialmente a nuestros suscriptores que crecen día a día. Nos pone muy contento que cada vez llegamos a más personas con este contenido que hacemos con mucho cariño todo el equipo para todos ustedes. Nos vamos con buena música, no se diga más. Estos son los únicos, los incomparables Rolling Stone, que a sus 70 y tantos años siguen rockeando como ninguno. Painting Black del año 2006, esta versión en vivo que es maravillosa. Me callo, que disfruten, nos vemos. Deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard